Ya damos comienzo entonces, ahora sí, al programa Echando la Red. Ahí va a aparecer al pie de la pantalla el título del mensaje. Eh, ¿Quién sabe si para esta hora, quién sabe si para esta hora el Señor nos ha puesto en este lugar? Y vamos a ver un poquito por qué el nombre o el título del programa de hoy. ¿Quién sabe si para esta hora? ¿Sí? Pablo escribiendo a Tito, en la epístola o la carta a Tito, él escribe un texto o le escribe un parrafito que hace referencia a lo que es los gobernantes, a cuando los gobernantes toman determinadas decisiones y qué debemos hacer nosotros como creyentes. En Tito capítulo 3, versículo 1, él le dice a Tito, Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que hay o que tenemos de turno y que seamos obedientes. Pero yo pensaba, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nuestras autoridades, nuestros gobernantes, dicen algo o quieren aprobar algo que Dios prohíbe? O a la inversa, ¿qué pasa cuando aprueban algo que Dios prohíbe o cuando prohíben algo que Dios aprueba? ¿Cómo confrontarnos a esa situación? Porque el Señor nos manda a ser obedientes, a respetar a nuestras autoridades, a sujetarnos a las autoridades puestas, pero si van en contra de los principios que Dios nos ha establecido en su palabra, ¿qué debemos hacer? El creyente y todas las personas deberíamos entender de que Dios está por encima de todas las cosas. Entender que Dios está por encima de cualquier autoridad, de cualquier presidente, de cualquier gobernante, ¿sí? Por eso me gusta mucho esta frase que dice que debemos someternos a las autoridades siempre y cuando no prohíban lo que Dios aprueba y no aprueben lo que Dios prohíbe, ¿sí? Eso es algo fundamental, eso es algo que debemos entender. No podemos ir a favor de las cosas que Dios ha prohibido y que los gobernantes, un claro ejemplo podría ser la ley del aborto, ¿sí? Podría ser un claro ejemplo lo que pasó con esto de la ley del aborto y todo lo que se ha generado respecto a este tema. Si nuestros gobernantes aprueban una ley así y dicen que eso es legal y que eso se puede hacer, el creyente tiene que decir, no, está perfecto que el gobierno haga lo que quiera hacer, pero nosotros tenemos que decir que nosotros no podemos acatar esas normas. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que Dios nos ha prohibido. El Señor ama la vida. Él quiere que nosotros respetemos la vida por sobre todas las cosas. No matarás, dice la ley. Y el aborto es eso. Entonces, por eso es que el tema de hoy viene por este lado. ¿Quién sabe si para esta hora nosotros estamos aquí? ¿Quién sabe si para esta hora la iglesia se ha preparado durante tanto tiempo para no quedarse callada? Hoy la iglesia estamos en nuestras casas, pero eso no es motivo para que estemos con miedo y no salgamos y prediquemos. Pedro y Juan, en una época cuando el Señor Jesús había ascendido ya al cielo, los discípulos se habían quedado para continuar con la obra y con la tarea. En una oportunidad, allí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en cierta oportunidad les habían prohibido, les dijeron, cállense la boca, no prediquen más a Cristo. Pedro y Juan le replicaron, le respondieron y le dijeron, ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que obedecer a Dios? Antes que obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos, le dice Pedro. Allí estaban Pedro y Juan disertando con la gente que les prohibía hablar de Cristo. Y ellos le dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios en primer lugar. Díganme ustedes si júzguenlo ustedes si conviene obedecer primero a los hombres antes que obedecer a Dios. Y qué gran dilema para la iglesia, para los que somos creyentes. Cuando se nos ordena ciertas cosas o se nos piden ciertas cosas, ¿hasta dónde estamos nosotros
dispuestos a obedecer a Dios o a obedecer a las autoridades. Nadie dice que tengamos que salir, romper cuarentena, ser inconscientes, no tomar todos los recaudos necesarios. Pero el Señor nos manda a ir y predicar el Evangelio. Y a veces uno dice, si estoy encerrado en mi casa, ¿cómo hago para hacerlo? Entonces ahí es lo que Pedro decía, yo tengo que obedecer a Dios antes que a todas las personas. Tenemos que entender que está la escala de autoridades y Dios ocupa el lugar más alto en autoridad. En el ejército especialmente, están muy marcados los rangos de autoridad. Está uno que es el superior, a otro que viene más abajo y más abajo y más abajo, hasta que se llega por ahí al soldado raso. El soldado raso obedece a su superior, al superior inmediato. Pero si el superior inmediato le da una orden y de repente aparece alguien más superior y le da otra orden, su obligación es obedecer al que tiene mayor rango. Y nosotros como creyentes tenemos una autoridad que supera a cualquier gobernante. Y esa persona es Dios. Esa persona, o si lo pudiéramos personificar, es el Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre y Él es nuestra autoridad. Y si tenemos un mandato, debemos ser obedientes. Y el mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de la manera que sea, por medio de las redes sociales, por medio de lo que podamos utilizar. El Señor nos manda a ir y predicar el Evangelio. Hay una historia, una hermosa historia, y es la historia de Esther. La encontramos en uno de los libros de la Biblia. Y me gustó, esta semana la leía, la historia de Esther, porque a Esther le pasó algo medio parecido. Les resumo muy rápidamente lo que es esta historia. El pueblo de Israel es llevado cautivo, ¿sí? Los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Luego cambia el imperio, por así decirlo. Estaban los babilonios como imperio mundial. Luego son dominados por los medos y los persas. Y allí el rey de Persia le pareció bien que pudieran volver, que los judíos que quisieran pudieran volver a su tierra natal, a su Israel querido. Pero ¿saben qué? No todos decidieron volver, solo un remanente, solo un pequeño grupo de judíos decidió volverse para Israel. Y otros decidieron quedarse allí en aquel imperio porque había mejor comercio, se podían realizar mejores negocios y decidieron quedarse viviendo allí en Persia. Entonces, entre esas familias que se quedaron allí, nació esta Esther de la historia que encontramos en la Biblia. Y un día un personaje llamado Amán, cuando el rey de Persia se llamaba Asuero, y en la capital de Persia, que era Susa, la ciudad Susa, Amán fue uno de los príncipes, una de las personas que el rey decidió poner en lo más alto, y Amán empezó a tener como un cierto odio hacia el pueblo judío, y él decide, de alguna manera un poco camuflada, pedirle al rey que firme un decreto en donde se iba a terminar con todo el pueblo judío. Mardoqueo, que es el primo de Esther, ¿sí? El primo que adopta a Esther cuando Esther queda huérfana, él la adopta como su hija, la cría, porque ella quedó huérfana siendo muy chiquita, y Mardoqueo, que era su primo, la adopta y la cría. Entonces, en cierta oportunidad, es larga la historia, se las estoy resumiendo, pero en cierta oportunidad el rey busca una reina. Y es allí donde Mardoqueo decide poner a Esther entre ese grupo de mujeres que se iba a postular para ser la reina del imperio persa. Entonces, Esther, dice la Biblia, lo pueden leer allí en el libro de Esther, que era muy linda, que era muy hermosa, y halló gracia en el eunuco o en la persona encargada de seleccionar a las reinas. Es como que se empezó a llevar bien con él y a esta persona le agradó y creyó que ella era la indicada y la ayudó un poco para que Esther pudiera llegar y encontrarse con el rey. Cuando el rey la vio, vio que era muy linda, que era hermosa esta mujer Esther, y la toma como su reina. Luego que Esther es reina, pasa toda esta trama de este personaje Amán,
que quiere destruir a los judíos. Y entonces un día Mardoqueo la llama a Esther y allí le da este consejo que es el que lleva como título del mensaje de hoy. Esther capítulo 4, versículo 14, si después lo quieren leer, pero allí Naamán le dice, ¿quién sabe? Le dice a Esther, ¿quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si Dios no permitió todas estas cosas para que vos hoy puedas preservar la vida de todo el pueblo de Israel? Porque Esther estaba con temor de presentarse delante del rey, estaba con miedo y no se animaba a estar allí presente. Entonces se presentó, dijo, lo llamó a Mardoqueo y le dijo, está bien, yo me voy a presentar, estén orando por mí, oren por mí, yo me voy a presentar delante del rey. Y en el versículo 16, ¿sí?, del capítulo 4, le dice, cuando cumpla con esto, me presentaré. O sea, ustedes oren al rey, oren a Dios, y yo cuando pase todo esto me voy a presentar ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, dice Esther, que perezca. Esther iba a romper la cuarentena, por así decirlo, entre comillas. Esther iba a ir en contra de lo que mandaba la ley. No se podía presentar por presentarse delante del rey. Pero Mardoqueo le había dicho, quizás para esta hora es que vos llegaste al reino. Y es lo mismo que el Señor nos dice, tal vez hoy nosotros los creyentes, para esta hora nos hemos estado preparando. Para esta hora de incertidumbre, para esta hora en la que no sabemos para dónde va a seguir, y la iglesia no tiene que estar de la misma manera. Tenemos que tener un mensaje claro, decir que Dios los ama, que Dios murió en la cruz del Calvario, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día y todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos vamos camino, en nuestra parte física, vamos caminos a la muerte. Nuestros físicos va a pasar por la muerte, queramos o no, por el coronavirus, por una enfermedad terminal, por un accidente de viejitos o de lo que sea, pero vamos camino a la muerte. Pero el mensaje claro es, Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para esta hora, ¿quién sabe si para esta hora estamos acá? Y por eso es que Esther, tomando todo el coraje, dijo, yo voy a ir en contra de lo que dice la ley, voy a obedecer a Dios. Y si perezco, dice, que perezca. A veces el creyente, imagínense si fuera la versión de la pandemia, ¿sí? Si Esther hubiera tenido que hablar con Mardoqueo y decir, no, mirá a ver si nos contagiamos, a ver si pasa algo, a ver si me presento y el rey se ofende, me mata y no, seamos precavidos, tomemos todos los recaudos, no vayamos, tengamos cuidado. Está perfecto ser precavido, tomar todos los recaudos, pero cuando hay que actuar, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y poder decir, si tengo que perecer, si esto no va a ser funcionar, que no funcione, pero yo no me voy a quedar callado, yo no me voy a cerrar mi boca y voy a dejar de predicar a Cristo y predicar el mensaje de salvación. Lo mismo le pasó a tres amigos de Daniel. Les pasó muy similar. El rey de aquel momento del imperio, que era Babilonia, cuando recién habían llegado cautivos allí a Babilonia, este rey creó una estatua gigante con una imagen de él. Nabucodonosor se llamaba este rey, y él creó esa estatua gigante y mandó a todo aquel de su reino que debía postrarse y adorarle su imagen. ¿Qué pasó? Estos tres amigos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres amigos rehusaron obedecer esa ley, rehusaron obedecer esa ordenanza. ¿Pero por qué? Porque, como decíamos al principio, iba en contra de lo que Dios aprobaba. Entonces ahí está el dilema, en obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando ellos, nuestras autoridades, no aprueben lo que Dios prohíbe o no prohíban lo que Dios aprueba.
Y nosotros como creyentes tenemos que tener firme esa convicción de poder hacer frente aún a aquello que pareciera que no, podemos ir en contra de la ley y podemos tener problemas. Sí, tenemos que ser obedientes, tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios nos dice. Y aquellos 3 mozos hebreos, como los conocemos, a Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron, Daniel capítulo 3, versículo 15, dice, así la palabra del Señor. Luego de que pasó todo esto, Nabucodonosor les dice, ¿y quién será el Dios que los libre de mi mano? Porque aquel que no obedecía, dice la Biblia, lean, si la quieren leer la historia, dijo, el que no obedezca al mandato va a ser echado al horno de fuego, no va a poder librarse de la mano del rey. Entonces, dice, ¿quién Dios será aquel que los libre de mi mano? Y en el versículo 16 de Daniel capítulo 3, estoy leyendo, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sí? El Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, le dijeron. Tenían esa seguridad, esa convicción de que no vamos a obedecer a tu ordenanza, porque nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero y no podemos ir en contra de lo que Dios dice. Vos podrás ordenar lo que quieras, rey Nabucodonosor, pero nosotros obedecemos y solamente adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 18 dice algo muy similar a lo que dijo Esther, a lo que veíamos recién en la historia de Esther. Y dice, y si no sepas, le dice, en el caso de que Dios no nos libre, aún así si Dios no nos libra, no lo hace así, sepa usted, le dice, ahí está escrito el texto, sepa usted, rey Nabucodonosor, que no haremos o no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Así sea que Dios no nos libre. Estamos dispuestos a ir al horno de fuego porque preferimos adorar a Dios antes que a usted. ¿Qué pasaría si nos tocara a nosotros estar frente a esa disyuntiva de que esté corriendo o que esté en juego nuestra vida por obedecer a Dios, obedecer a los gobernantes? Yo arranqué el programa diciendo que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes, debemos obedecerles, pero siempre y cuando su orden no vaya en contra de la voluntad de Dios. Hoy tenemos los templos cerrados, las iglesias, como por ahí conocemos más, están cerradas por una ordenanza, porque tenemos que cuidarnos, porque hay que cuidar la salud también, y porque eso es de ejemplo y de testimonio. Porque ¿de qué serviría que como iglesia abramos, nos juntemos toda la gente y terminemos tal vez todos contagiados? No sería de testimonio, no sería de ejemplo. Que juntemos gente, nos amontonemos en grupos y terminemos contagiando a personas queridas o a seres queridos o a personas que están sufriendo alguna enfermedad previa y por contagiarse terminen perdiendo la vida. Eso no estaría bien. Y es por eso que hoy las iglesias están cerradas y hemos sido obedientes a esos mandatos. Pero no podemos quedarnos callados. Por más que estemos encerrados en nuestras casas, tenemos que utilizar los medios que sean para salir a predicar a Cristo, porque nadie nos puede callar y decir que no podemos predicar el Evangelio, no podemos predicar la verdad. Eso sí sería ir en contra del mandato de Dios. Eso sí sería que nos quisieran condicionar. Y nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio, ser obedientes. Hay un hermano que necesita, yo no me puedo quedar sentado en mi casa sin salir, por miedo a que me voy a contagiar, por miedo a lo que me digan, por miedo. Si hay un hermano que está pasando necesidad, de alguna manera tenemos que ver de cómo podemos ayudar. Si hay un amigo, si hay un vecino, si hay un familiar, tenemos que llegarles a escuchar el Evangelio de parte de Dios. Partir de este mundo, el problema no es partir de este mundo por el coronavirus, el problema es partir de este mundo sin Cristo. Podemos
agarrarnos coronavirus, agarrarnos cualquier enfermedad terminal, podemos pasar por las situaciones más adversas, pero si tenemos a Cristo, hay esperanza, porque dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero si pasamos por este mundo sin Cristo, sin Dios, pasamos sin esperanza. Sabemos de que Dios no va a poder obrar en nuestra vida por no conocerle a Él. Por eso, este mensaje puede ser un tanto controvertido. No quiero decir de que no obedezcamos, que no seamos obedientes a nuestras autoridades. Sí, debemos ser obedientes, pero no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Pablo lo dijo muy clarito, Pedro y Juan lo dijeron muy clarito. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Es justo delante de Dios, dice ahí, está el texto en la pantalla, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él, en vez de obedecer a Dios. Júzguenlo ustedes mismos. Por eso no tengamos miedo, no tengamos temor, seamos precavidos, tomemos las medidas necesarias, pero eso no nos puede encerrar en nuestras casas con miedo, con temor y no poder predicar o seguir predicando a Cristo. Por un mensaje de texto, por el medio que sea, creo que hoy en todas las casas hay un celular. Puede que no hayan computadoras o lo que fuere, pero un celular creo que hay en todas las casas. Mandar un mensaje de texto a un familiar que sabemos que está sin Dios, que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hagámosle saber de que cuando partamos de este mundo sin Dios, lamentablemente, nuestro final no va a ser el cielo, sino va a ser el infierno. Digámoslo con todas las letras, no tengamos temor. La iglesia no se puede quedar callada. Esto era lo que yo tenía para compartir. ¿Quién sabe si para esta hora, le dijo Mardoqueo a Esther, quién sabe si para esta hora estamos en este lugar? ¿Quién sabe si Dios permitió que estemos en nuestras casas, pero con un motivo, de que la iglesia no parezca que está callada? La iglesia no puede callarse, no puede cerrar su boca. La iglesia tiene que estar activa y predicando a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar agradeciendo al Señor por este momento. Padre amado, gracias por estos momentos de compartir tu palabra. Que seas tú el que haga florecer esta palabra en los corazones de todos los que han escuchado y recibido el mensaje. Padre, que como iglesia no nos callemos, no nos quedemos de brazos cruzados. Tú nos has llamado, nos has dado un mandato, que es ir y predicar el Evangelio y también velar por las necesidades de aquellos que pueden estar pasando por momentos difíciles. Agradecemos por todos los que están viendo este programa y que lo verán tal vez más adelante. Ruego para que si hay alguien que aún no te conoce, no te ha recibido como el Señor y Salvador de su vida, no deje pasar esta nueva oportunidad que tú le das de poder recibirte y aceptarte como el Señor, Salvador y dueño de su vida. Padre, alabamos tu nombre, te damos las gracias y lo hacemos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.